La palabra de todas y todos tiene un lugar en la radio pública de la UNDAB. Seguí escuchando De Boca en Boca. Las olvidadas, las luchadoras, las necesarias. Mujeres de la historia. Con Mónica Gianoli recorremos historias de vida. Vamos a conversar hoy en este espacio de una mujer que nació a principios del siglo pasado, exactamente en el año 1900. Ella vivió en el barrio porteño de Villa Crespo y había nacido en el seno de una familia de inmigrantes. Sus dos padres eran españoles. Ella se llamaba Francisca Bernardo y es más conocida como Paquita. De todas maneras, su nombre no trascendió demasiado porque se murió muy joven. En el año 1925 falleció, de modo que, como sacaremos muy fácilmente la cuenta, murió a los 25 años de edad. ¿Quién fue Paquita Bernardo? Paquita Bernardo fue la primer mujer bandoneonista argentina. Vos imaginate que en aquellos años, principios del siglo XX, el tango era una cosa absolutamente masculina. No solamente por aquel prejuicio según el cual el tango es machista, podríamos nosotros decir que aquella sociedad era machista y las letras del tango lo reflejaban, sino que además el instrumento del bandoneón era absolutamente impensado para una mujer. Las señoritas de aquella época a lo sumo se atrevían a tocar el piano en los salones más refinados, en algún caso la guitarra, pero vos imaginate que el bandoneón, que se deposita sobre la falda y que para ejecutarlo hay que abrir y cerrar las piernas, estos movimientos no eran bien vistos por la sociedad de aquellos años. De modo que Paquita Bernardo tuvo que sortear muchos prejuicios y tuvo que tener una firmeza en el deseo y en el propósito de tocar el bandoneón. Vos sabés que ella conoce el instrumento porque justamente el camino que inicia es el clásico. Ella quería estudiar música y sus padres la mandan a una academia a estudiar piano, según todas las convenciones lo indicaban. Pero en esa academia, además de enseñar el piano, había un joven que se llamaba José Servideo, quien fuera después un músico muy notable dentro del tango, que tocaba el bandoneón. Este joven dejaba su instrumento allí en la academia y Paquita fue fascinada por ese instrumento y empezó a pedirle a su profesora que le enseñara a ejecutarlo, cosa que ella empezó a aprender sin el conocimiento de su familia, la cual creía que Paquita seguía estudiando el piano. La cuestión es que una vez que se enteraron sus hermanos, ella tenía varios hermanos varones, sus hermanos aprobaban y festejaban que Paquita tocara el bandoneón. Mientras tanto, sus padres, como te contaba, desconocían esta actitud. La cuestión es que hubo que poner mucha resistencia y mucha tenacidad. Tanto sus hermanos como ella misma tuvieron que persuadir a los padres que permitieran a Paquita presentarse en público. En el año 1921 ella empieza a tocar en algunos cafés y en algunos bares de su barrio de Villa Crespo. La empezaron a llamar la Flor de Villa Crespo. Empezó a ganar dinero y cada vez tenía más pedidos en aquellos años donde el tango comenzaba a florecer. La cuestión es que también empezó a presentarse en una radio de la época que se llamaba Radio Cultura, con mucho éxito, y ya no tocaba ella sola. Empezó a formar una orquesta con otros jóvenes músicos. Por ejemplo, dentro de su orquesta estaba nada más y nada menos que Osvaldo Pugliese en el piano, Elvino Bardaro en el violín, Vicente Loduca en flauta, uno de sus hermanos llamado Arturo Bernardo en batería. De modo que su orquesta tenía unos músicos que después todos iban a ser de primer nivel dentro de este género popular argentino. De modo que Paquita
transgredió su época tocando el bandoneón. Además, fue directora de orquesta. En un ambiente donde, por ejemplo, ella se presentaba en teatros, donde había festivales de tangos y entre 100 músicos era la única mujer. Recorrió todo este camino de un modo brillante. Como te contaba, su vida se va a truncar muy joven y por eso también quizás no conocemos tanto a Paquita Bernardo. Vamos a escuchar ahora a alguien que, como te decía, formó parte de su orquesta, era vecino de su barrio y sí vivió muchísimos años y trascendió porque es una de las figuras insoslayables del género, como Osvaldo Pugliese. También de Villa Crespo y amigo de Paquita Bernardo, vamos a escuchar la yumba. Estábamos escuchando los acordes del sexteto mayor en esta versión de la yumba de Osvaldo Pugliese, que, como estábamos contando, fue uno de los integrantes de la orquesta que dirigió Paquita Bernardo allá por los años 1920. También te contaba, por ejemplo, que registran las crónicas periodísticas de la época que la policía debió cortar en algunas ocasiones la calle Corrientes, que por entonces era angosta, de la multitud que se agolpaba y que excedía los recintos y la vereda y que interrumpía el tránsito, de modo que la policía debía entonces allí actuar, ¿no? Esto es para tener una dimensión de la significación popular que tuvo esta instrumentista y directora del bandoneón. Pero no solamente ella tuvo estos roles, sino que también compuso varios tangos. Ella creó algunos valses como Cerro Divino y Floreal. Cerro Divino es un tema que ella compuso en Montevideo, donde también actuó, y algunos de sus tangos fueron cantados por Gardel. Gardel le pidió a ella en persona que le permitiera
acercar sus composiciones a Francisco Jiménez, un autor, un letrista de aquel momento, para que él le pusiera letra, y Gardel cantó y grabó sus tangos. No hay registros grabados de Paquita Bernardo, pero como te contaba, sí los hay de Gardel, quien también además en algún momento intercedió por ella en un concurso. Vos sabés que en esos años las empresas discográficas organizaban concursos de tangos, tanto de intérpretes como de composiciones, y en uno de ellos, en los cuales participaba una de las composiciones de Paquita, el tango Soñando, bueno, estaba la orquesta de Firpo, que era la que interpretaba todas las composiciones de los creadores postulantes en ese concurso, tenían impedido repetir los tangos, o sea, no había posibilidades de bises. Sin embargo, Gardel intercede allí y le dice a Firpo, porque no quería, el público enfervorecido quería que repitieran el tango de Paquita, y Gardel intercede y le dice a Firpo, acceda, porque más allá del reglamento, el público es el soberano, ¿no? De modo que también Paquita Bernardo tenía el beneplácito del zorzal criollo, ¿no? Quien promovió sus tangos y los cantó y instó a que le pusieran letra. Todo esto ocurría en aquellas primeras décadas del siglo XX. Tenemos que pensar que Paquita vivió momentos en que, por ejemplo, Alfonsina Storni estaba triunfando en la poesía, o Delmira Agustini en Uruguay también, ¿no? Todas mujeres que tuvieron una participación importante en la cultura del Río de la Plata, de Argentina, de Uruguay, estamos diciendo, y que tuvieron muertes trágicas. Delmira Agustini fue asesinada, Alfonsina, como sabemos, se suicidó, y Paquita Bernardo murió. No se sabe exactamente. Algunos dicen que tenía unas complicaciones pulmonares, se habló de tuberculosis, en fin, no está clara la causa de su muerte, pero sí se sabe que en 1925 terminó la corta y exitosa vida de Paquita Bernardo, una mujer transgresora que se animó a tocar el bandoneón con faldas. Fue una producción realizada por Proa Comunicación para esta radio.